Grabo este video con ocasión de la defensa oral de mi trabajo final en la asignatura de Constitucionalización del Derecho Administrativo de la Maestría en Derecho Constitucional de la UTPL. Mi trabajo final titula La constitucionalización del derecho administrativo y el control constitucional económico, ¿no? Hacia una interpretación sustantiva del acto administrativo con efectos generales. Como bien se conocerá, una de las causales para interponer una acción pública de inconstitucionalidad consiste precisamente en la existencia de un acto administrativo con efectos generales, que precisamente por esos efectos de carácter general es susceptible de control constitucional a través de la Corte. No obstante, para ello, la Corte debe determinar o de forma previa o con anterioridad si es que el acto impugnado constituye o no acto administrativo con efectos generales. Y a propósito del control constitucional económico y concretamente respecto de la carta de intención, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de control constitucional económico de cartas de intención ha sido restrictiva en el sentido de sostener que las cartas de intención no constituyen actos administrativos con efectos generales. Y hablo concretamente de la causa número 0007-19-IA. Y en ese sentido, ¿cuál es el argumento para sostener que la carta de intención no constituye acto administrativo de carácter general? Que, como su nombre lo dice, la carta de intención es eso, una expresión de intenciones y que en consecuencia no implica un efecto jurídico inmediato y directo, toda vez que está pendiente de aprobación. Eso es una interpretación muy simple, muy literal, muy restrictiva y muy aislada. No obstante, desde una perspectiva o desde un método de interpretación consecuencialista favorable a los derechos, en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, debemos recordar lo siguiente. El método consecuencialista de interpretación implica, 1, de identificar la norma aplicable, 2, determinar cuáles son los fines contenidos en esa norma aplicable y 3, determinar si la solución jurídica cumple o no el fin, es decir, si las consecuencias que se derivan de la norma cumplen o no el fin constitucionalmente válido contenido en la norma jurídica. En ese sentido, y desde una interpretación consecuencialista que apela al contexto, ¿qué es lo que sucede con las cartas de intención? Las cartas de intención no son ni meros oficios ni meras cartas, sino básicamente una solicitud de financiamiento producto del programa, un programa económico que afecta a todos los ciudadanos de un país contenido en dicha carta de intención. No obstante, la cuestión estriba en lo siguiente, que eso debe aprobarse por el Fondo Monetario Internacional a efectos de desembolsar los fondos y que se cumpla el programa económico. No obstante, la cuestión particular del control constitucional económico de cartas de intención es la siguiente, y es que no existe acto posterior, como existe resolución después de un informe, en la que se establezca la aprobación del programa económico nuevamente y eso sea impugnable. No. Una vez que el FMI aprueba, inmediatamente los fondos se desembolsan y el programa económico entra en marcha. Entonces, desde una interpretación consecuencialista que atienda al contexto de la cuestión, el hecho de considerar la carta de intención como acto de simple administración impide de suyo todo control constitucional económico en un Estado constitucional de derechos y justicia. Tanto más existiría la objeción de que, una vez que esas políticas económicas causen perjuicio directo, entonces ahí sí serían objeto de control constitucional económico a través de garantías jurisdiccionales. No obstante, en garantías jurisdiccionales o incluso en sede contencioso administrativo, lo que se puede alegar es debido proceso o igualdad de condiciones, etc. Pero no se puede discutir la medida en sí misma. La medida en sí misma solo se puede discutir a través de una acción pública de inconstitucionalidad. No obstante, esa acción pública de inconstitucionalidad viene siendo negada por el concepto de acto de simple administración. Pero hay un problema. Como no hay acto posterior a la carta de intención y vale la sola aprobación del FMI y la Corte no puede declarar inconstitucional una decisión de un organismo financiero internacional, entonces hay dos opciones. O se anula el control constitucional económico, que es lo que sucede hoy, o se interpreta de forma sustantiva y favorable a los derechos, se reconstruye el concepto de acto administrativo con efectos generales y se hace control constitucional de la medida contenida en la Carta desde una interpretación consecuencialista que concluye que esa Carta, por contener un programa económico que si se aprueba se pone en marcha, en consecuencia produce efectos generales. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias.